Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, vamos a ir ahí en nuestras Biblias al primer libro de Juan. El título de ese mensaje se llama La Deidad de Cristo. La Deidad de Cristo. Cuando hablamos de la Deidad de Cristo, estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Y quiero dejarles saber abiertamente y directamente que Jesús es Dios. La Biblia dice que Jesús de Dios enseña que Jesús es Dios. Hay gente que niega que Jesús es Dios, pero hoy vamos a comprobar con la Biblia que Jesús es Dios. Hay muchas religiones que tienen sus personajes principales, pero si usted los quita de su religión, aún queda su religión. Pero si usted quita a Cristo de nuestras creencias, no tenemos nada, porque Cristo es el centro de nuestras creencias. Él es la persona a la cual nosotros adoramos, exaltamos y a quien dependemos para nuestra salvación. Y la razón de por qué Cristo es una persona muy importante en la Biblia es porque Él es Dios mismo. Nosotros creemos en un Dios, pero que se ha mostrado a nosotros en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunos pasajes, primeramente en la Escritura, que abiertamente declaran que Jesucristo es Dios. Hay algunos pasajes que abiertamente declaran que Él es Dios. Y empezamos en el libro de Juan, el que acabamos de leer. En el Juan, capítulo 1, ahí del versículo 1 al 3, dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿qué dice ahí? Era Dios. Cuando hablamos del Verbo, está hablando de Jesucristo, porque el versículo 14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces aquel Verbo es Dios, y claramente dice ahí que es Dios. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo mismo ahí nos declara claramente que Jesucristo es el Verbo hecho carne, Él es Dios. Vaya conmigo a Juan 5:18. Juan 5:18 dice de esta manera. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Dice ahí, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesucristo se estaba haciendo igual. Cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, se estaba poniendo en el mismo nivel del Padre. Y por eso los judíos lo querían apedrear. En la Biblia vemos que los judíos querían apedrear a Jesús siempre porque decían que Él blasfemaba, haciéndose pasar por Dios o haciéndose igual que Dios. Vea lo que dice Juan 5:23, ahí mismo, en el siguiente, algunos versículos de abajo. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este pasaje claramente nos dice que todos deben honrar a Jesucristo, al Hijo, como honran al Padre. Y esto solamente es si Jesucristo es Dios. Un hombre no merece la honra que Dios merece, pero Jesucristo sí, porque Él es Dios. Vea lo que dice Juan 10:30. Juan 10:30. Es muy importante, especialmente para un cristiano que comienza a leer la Biblia y empieza a leer el libro de Juan, porque el libro de Juan, allí en el libro de Juan va a conocer al Señor Jesucristo, va a conocer que Jesucristo es Dios. Ahí Jesucristo dice en el versículo 30, yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos. Ahora este pasaje yo se lo expliqué una vez a algunos de la secta de los Testigos de Jehová y le dije: mira, la Biblia dice aquí que Jesús y el Padre uno son. Y ella me trató de explicar: no, es que son uno, como un equipo. Están todos unidos en un solo equipo. Ahora, eso fuera cierto si los siguientes pasajes no estuvieran ahí. Vea lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? Volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué lo van a matar? Dice Jesús, hasta pregunta: ¿por qué me quieren matar? Jesús le respondió en el versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué dice ahí? Te haces Dios. Y Jesucristo no dijo: no me equivoqué, disculpen, yo no quiero decir que yo no era Dios. No, Él afirmó que Él era Dios. Dijo: yo soy Dios. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos por eso lo querían matar. Ahora, yo no sé, a veces siempre me da alguna curiosidad. ¿Dónde estaban esas piedras? ¿Verdad? Siempre dice que andaban buscando piedras para apedrearlo. Porque una y otra vez querían apedrear a Jesucristo. Tomaban piedras, dice, para apedrearlo. Y en este caso, ¿por qué me apedrean? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Qué hice malo? Dice, es que tú siendo hombre, ¿te haces qué? Te haces Dios. Vea conmigo ahora Juan 12:45. Juan 12:45. Dice: y el que me ve al que me envió. Aquí Jesucristo está diciendo: si tú me has visto a mí, tú has visto a aquel que me ha enviado. Y le dijo lo mismo a Felipe en Juan 14:9, de esta manera. Felipe le dice en el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
aquí en el capítulo 14 Jesús dice, yo ya me voy, y donde yo voy ustedes no pueden ir, después van a venir. Y Felipe le dice, Señor, solamente queremos ver al Padre, muéstranos al Padre. Y Dios le responde, Jesús le responde a Felipe en el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí Jesucristo le está diciendo, Felipe, ¿tú quieres ver al Padre? Aquí está. Yo soy el Padre. Ahora, no está diciendo en el sentido que ahora Jesucristo, el Padre, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando que cuando tú ves a Jesucristo, estás viendo la esencia misma de Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Y está diciendo, si tú quieres ver a Dios, es lo que le estaba pidiendo Felipe, cuando tú me ves a mí, tú estás viendo a Dios. Yo soy el Verbo encarnado, yo soy el Dios encarnado. Vea lo que dice ahora Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesucristo, está hablando, dice, Señor mío, ¿y qué dice ahí? Y Dios mío. Tomás le llamó a Jesucristo aquí Dios, Dios mío. Yo le he explicado eso a algunos testigos que va otra vez, me dicen, no, es que estaba diciendo, mira, cuando vio a Jesús dijo, Señor mío y Dios mío. Eso no es lo que dice la Biblia aquí, ¿verdad? Cuando él vio a Tomás, él se dirigió a Jesucristo, le llamó Señor y le llamó Dios también. Y hay quienes a veces quieren torcer las escrituras porque no quieren aceptar que Jesucristo es Dios. Sí lo respetan como hombre, lo respetan como maestro, profeta, tal vez como un gran siervo de Dios, pero no quieren aceptar que Él es Dios. Y aquí en el libro de Juan vimos claramente pasajes abiertamente que declaran que Jesús es Dios. Pero no termina ahí, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Dice la Biblia en el versículo 31. De esta manera. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para ser salvo, ¿en quién tienen que creer? En el Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Entonces, él creyó a Jesucristo y en este pasaje está comparando que si creyó a Jesucristo, entonces creyó a Dios. Porque Jesucristo es Dios mismo. Una y otra vez la Biblia hace estas comparaciones también. En el Antiguo Testamento Jehová es la roca. En el Nuevo Testamento Jesús dijo yo soy la roca. En el Antiguo Testamento Jesucristo dijo Jehová dijo yo soy el buen pastor. Y en el Nuevo Testamento Jesús es el buen pastor. Entonces, hay versículos de ese tipo de poder compararlos. Y aquí en este pasaje Hechos también nos declara abiertamente que Jesús es Dios. Vaya conmigo ahora al libro de Romanos capítulo 9. Romanos 9. Yo sé que hay gente que quiere decir, la Biblia no dice Jesús es Dios, quieren ver un pasaje que diga Jesús es Dios. Pero vea lo que dice Romanos 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿qué dice ahí? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Este pasaje claramente está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Sí vieron ahí? Romanos 9:5, así lo dice de esa manera. Pero no terminamos ahí. Vaya conmigo ahora, primer libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3. Esos son los pasajes que abiertamente declaran que Jesucristo es Dios. Ahorita vamos a ver otros pasajes que implican que Jesucristo es Dios. Pero vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a decir capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice ahí? Fue manifestado en carne. Es un pasaje similar al de Juan, dice, y el verbo fue hecho carne. Y aquí está diciendo que Dios fue hecho carne. Y dice la siguiente parte, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí no hay duda de que esta persona, Dios manifestado en carne, es Jesucristo. Porque Jesucristo fue visto de los ángeles, cuando dice que los ángeles le servían, Él fue predicado a los gentiles, Él fue creído en el mundo y cuando Él murió fue recibido arriba en gloria. Y dice ahí, indiscutiblemente, no se puede discutir, aquí está claro, Dios fue manifestado en carne, Jesucristo es Dios. Vaya conmigo ahora a Tito, Tito capítulo 1. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia, disculpe, estoy en 2 Timoteo, vamos a ir a Tito, versículo 3, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra,
por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. ¿Qué dice ahí? Nuestro Salvador. Ahora vea lo que dice el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe, la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es el Salvador? ¿Es Jesucristo? ¿Quién es Dios? Correctamente. Entonces, porque hay quien dice, no, el Salvador es Jesús el Salvador. Dios no es el Salvador, pero aquí claramente dice que Dios es el Salvador. Y alguien dice, no, es que Él salva por medio de Cristo. Pero le llama la Biblia claramente a Dios el Padre Salvador y le llama a Dios el Hijo Salvador. ¿Por qué le llama eso a ambos? Porque son el mismo en esencia, son Dios y Jesucristo es Dios. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y hay quienes enseñan que Jesucristo es al arcángel Miguel, que en el Antiguo Testamento él era al arcángel Miguel y en el Nuevo Testamento él vino a nacer y ahora se convirtió en Jesucristo, en Jesús. Pero vea lo que dice el versículo 8 ahí. Ciertamente los ángeles dice, ¿dónde estamos? ¿Cuál dije, hermanos? Hebreos 1, versículo 8. Vamos a ver. Versículo 5, vamos a empezar. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Antes de leer el versículo 8, que es el pasaje clave, aquí está diciendo que a ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo. Los ángeles no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo o han puesto su fe en Dios. La Biblia claramente enseña que un ángel es un servidor de Dios, pero nunca les ha llamado hijos. Digo, ni uno, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? En otra palabra está diciendo a ni uno, a ni un ángel. Arcángel Miguel no es hijo de Dios, pero a Jesucristo dice que él sí es hijo de Dios. El versículo 8 dice, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mira, aquí Dios le dijo a su hijo, ¿cómo le llamó? Tu trono, oh Dios. Dios, el Padre, le llamó al Hijo Dios. Al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. Dios mismo llamó a Jesucristo Dios. Ahora vea conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan. Versículo 20 dice así. 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la vida eterna está en Jesús. Jesucristo es el verdadero Dios. Ahí dice claramente, ¿verdad? 1 de Juan 5:20. Entonces les acabo de mostrar varios pasajes en la Biblia que abiertamente y directamente declaran que Jesús es Dios. No hay duda. A veces tocando puertas hablamos con todo tipo de personas. Y una de las preguntas muy a menudo que les hago es, ¿quién es Jesús para ti? Porque si una persona no cree que Jesucristo es Dios, que no es la segunda persona de la Trinidad, no puede ser salvo, no se puede salvar. Tiene que reconocer no solamente que es pecador, pero que Jesucristo, siendo Dios mismo, es el Salvador. Y él me decía, pues Jesucristo es el Hijo de Dios, es un buen hombre. Dije, entonces ¿no crees que es Dios? No, ¿cómo va a ser Dios? Le dije, pero hay mucha evidencia en la Biblia que presenta que Jesucristo es Dios, la cual demanda un veredicto. Que decidamos y declaremos bíblicamente que Jesucristo es Dios. No puedes negarlo. Le dije, ¿por qué piensas tú que Jesucristo no es Dios? Y simplemente me dicen lo mismo. Es que cuando Él estaba en Getsemaní, ¿a quién le estaba orando? Y cuando Él estaba en la cruz, ¿con quién estaba hablando? Dice, no es posible que Dios estando crucificado, pues ¿a quién le hablaba Él? Porque Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dije, tú tienes la respuesta. Él estaba orando con el Padre. Y se me quedan viendo. Pero si es Dios, ¿por qué ora? Porque la Biblia claramente enseña que Dios es un Dios en esencia, pero en tres personas. Y es algo que a veces es muy difícil para entender. Aún esta semana pasada estaba hablando con alguien que no entiende. No entiendo. I don't understand. Tal vez no lo tienes que entender. Mire, por ejemplo, usted tal vez no entienda cómo funciona la electricidad. ¿Cómo es que hay alambres y hay allá un switch que le hacen así y se prende todo? El simple hecho que usted no entienda cómo funciona la electricidad no quiere decir que se va a estar sentado en la oscuridad, ¿o sí? No. El simple hecho que usted no entienda la Trinidad no quiere decir que usted no debe creer lo que la Biblia dice, porque le acabo de mostrar pasajes claramente, directamente que Jesús es Dios. O la Biblia se contradice o la Biblia enseña esta doctrina de la Trinidad. O Jesucristo era el más grande impostor porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y Él debería haber sido apedreado allá.
Pero claramente la Biblia nos enseña a través de toda la Biblia que Jesucristo es Dios. Y esos son los pasajes que directamente declaran que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver algunos pasajes que implican que Jesús es Dios. Primeramente vamos a ver por sus atributos. Jesucristo es omnisciente. Eso significa que Él sabe todas las cosas. En Juan 16:30 nos enseña de esta manera. Juan 16:30. Y quiero decirle que para todos estos pasajes siempre hay gente que quiere torcerlos. Y ese es un ejemplo. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Este pasaje claramente nos dice que Jesucristo sabe ¿qué cosas? Todas las cosas. Ve lo que dice en Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Está hablando de cada persona, de cada individuo. Él conoce lo que hay en cada corazón. Pero esta persona me dijo, no, es que Él sabe. Cuando dice que Él conocía al hombre, está hablando generalmente, era como un psicólogo el Señor. Entendía su comportamiento. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Está diciendo que Él conocía a todos. No que conocía el comportamiento del hombre. Él conoce lo que está en el hombre. Vea lo que dice también Juan 4:29. Juan 4:29. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer era una mujer samaritana, a cual tenía varios esposos, y con quien estaba no era su marido. Y Jesucristo se lo dijo. Y ella dijo, me hace que eres profeta. Y ella fue y le dijo a todo el mundo, mira, me dijo todo lo que yo era. Me dijo todo lo que yo hice. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Él sabe todo. Vaya conmigo a Mateo 9:4. Mateo 9:4. Por si todavía dudamos, ¿verdad?, que Jesucristo conocía el carácter o la personalidad de las personas. Pero vamos a ver si dice ahí en Mateo 9:4 si Él conocía aún los pensamientos de la persona. 9:4 dice, y conociendo Jesús, ¿qué dice ahí? Los pensamientos de ellos. Jesucristo conoce los pensamientos. Solamente Dios puede hacer eso. No hay otro personaje en la Biblia que pueda conocer los pensamientos. Ni un ángel en la Biblia tiene ese poder. Ni otro siervo en la Biblia conocía esas cosas. Pero Jesucristo, porque Él es Dios mismo, Él conoce los pensamientos. Él conoce lo que está en el corazón del hombre. Porque Él es omnisciente. Pero no solamente es omnisciente, Él es omnipotente, es todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice así. Y este pasaje, y menciono a los testigos de Jehová una y otra vez porque son los que han atacado más a Cristo que cualquier otra secta. Dice ahí en Apocalipsis 1:8, Jesucristo está hablando aquí, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Qué dice ahí? El Todopoderoso. Quiere decir que Él tiene todo el poder, Él es omnipotente, es poderoso. Aquí claramente nos dice esto, ¿verdad? Este pasaje no lo conocen ellos. A veces les digo, dicen, no, este se refiere de Jehová, este no es Jesucristo. Dice, pero ¿cómo? No, este no es, este es Jesucristo, este es Dios. Pero si usted ve el contexto claramente, usted sabe que es Jesucristo. Están hablando de Jesucristo. Jesucristo es el Todopoderoso. Porque dice también en otro pasaje, dice ahí mismo, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando dice que el que es, el que era, fue el que murió. Y el que ha de venir es que un día va a regresar. Entonces este pasaje claramente se trata de Jesucristo. Vea lo que dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hablando de Jesucristo ahí dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo dice la Biblia que Él sustenta con su poder el universo que ha creado, porque Él es el Todopoderoso. Juan 5:19 dice de esta manera. Y es importante que estamos cubriendo bastante escritura, porque la Biblia declara una y otra vez, y a través de la escritura debemos usarla para saber que Jesús es Dios. Porque usted dice, yo ya sabía que Jesús era Dios, pero observemos estos pasajes. El versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué dice ahí? Igualmente. ¿Por qué lo hace igualmente? Porque tiene el mismo poder que el Padre. Porque ambos son el mismo, vienen de la misma esencia, ambos son Dios. El siguiente atributo es la omnipresencia. Jesucristo está en todo lugar. En Juan 3 dice de esta manera, Juan 3:13.
3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué dice ahí? Que está en el cielo. Entonces, observe esta frase. Está diciendo que nadie ha subido al cielo, solamente el que bajó del cielo, él mismo. Y él ahorita está en la tierra, según al leer este pasaje, está en la tierra. Pero él dijo que en ese momento mismo, ¿dónde está el Hijo? Está en el cielo. Está hablando de su omnipresencia, que él está en todo lugar. Él está en el cielo, estaba en el cielo y estaba en la tierra durante ese mismo momento. Ahora, ¿cómo puede hacer Jesucristo eso? Porque Él es Dios. Solamente Él lo puede hacer. Vea lo que dice Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice ahí? Ahí estoy en medio de ellos. Entonces, ahorita estamos congregados más de 2 o 3. Y ahorita hay otras iglesias donde hay 2 o 3. Y hay otra iglesia donde hay 20, 30, 40. Y hay miles de iglesias hoy, millones tal vez en el año, que se reunieron hoy en el nombre de Cristo y Él estaba presente en cada una de ellas. Solamente Jesucristo puede hacer eso, porque Él es Dios mismo. Un ángel no lo puede hacer, de nuevo lo decía. No puede ser el arcángel Miguel, no lo puede ser un santo, uno que ha muerto. Solamente Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Efesios 1:23 nos dice algo también acerca de que Él llena la tierra. Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, hablando de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo llena todo, Cristo habla de su presencia, Él está en todo el mundo. Claramente nos enseña en la Biblia que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipotente, es todopoderoso y es omnipresente, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Pero la Biblia también nos dice que Jesucristo no cambia, Él es inmutable. Ahora usted y yo cambiamos como seres humanos. Es más, los ángeles cambian, porque habían algunos ángeles que dejaron su dignidad, dice la Biblia, dejaron su lugar. Es más, Lucifer o Lucero, él dejó también su posición como un arcángel, como un arcángel de Dios tal vez. Y los ángeles cambian, los seres humanos cambiamos, todos cambiamos, pero Jesucristo, Él no cambia. Ve lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Y eso es muy importante, que Dios no cambia. No me acuerdo, yo creo que les he compartido, pero en el libro del Corán dice que Allah puede cambiar sus decretos, puede cambiar sus principios, puede cambiar. Y dice ahí claramente que si le place cambiar, Él va a cambiar. Entonces eso nos da un problema a nosotros, porque si Dios cambia en sus promesas, entonces, ¿cómo podemos depender de ellas? Si Él dice, hoy eres salvo por fe, y mañana dice, pues ya no eres salvo por fe, tienes que portarte bien. Hebreos capítulo 1, ¿sí están ahí? Dice el versículo 11. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está diciendo ahí que la gente va a perecer, dice el versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está diciendo que Él siempre ha sido el mismo y no cambia. Y ahí en Hebreos también 13:8 dice así, Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia y solamente Dios es inmutable. Ese atributo que vemos de inmutabilidad solamente existe en Dios, que Él nunca cambia, nunca va a cambiar. No ha cambiado desde que ha fundado la tierra, desde que nos dio su palabra, no ha cambiado. Él nunca cambia. Ahora, Jesucristo también es santo. Vamos a ver un atributo moral de Jesucristo. Él es santo. Vaya conmigo a 1 de Juan 3:5. Cuando hablamos de santo, estamos diciendo que Él no peca. Él no puede pecar. Si Él fuera ser humano, Él podría pecar. Obviamente sabemos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero si Él fuera solamente hombre, Él hubiera podido pecar. Solamente Dios no puede pecar. 1 de Juan 3, dice el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice, y no hay pecado en Él. 1 de Juan 3:3 dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesucristo es puro, es sumamente limpio y perfecto. Vea lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12.
Cuando conocemos la Biblia y tenemos bastantes pasajes, no podemos negar que Jesucristo es Dios. Y le digo, ¿qué pasaje usa usted para mostrar que Jesucristo es Dios? No, pues solamente que Jesucristo estaba orando al Padre. Con eso basta. ¿Vas a ignorar todos estos pasajes que acabamos de leer? ¿Puedes tú ignorar y hacerte la vista gorda y decir, no, bueno, pues sí, pero él estaba orando con alguien? Es absurdo entonces creer que Jesucristo no es Dios. Tienes que ignorar mucha Biblia, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando habla de luz en la Biblia es una analogía de perfección o de limpieza. Cuando habla de oscuridad o tinieblas, está hablando de pecado. Y aquí Jesucristo dice, yo soy la luz. Yo mismo soy puro, soy limpio. En mi vida dice, soy santo, completamente santo. Vea lo que dice ahí Juan 8:46. Juan 8:46, aquí Jesucristo les reta a los que estaban con él. Dice, respondió Jesús, yo no tengo, ¿cuál dije, hermanos? 8:46. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y dice, ¿quién de ustedes me redarguye? ¿Quién me acusa de pecado? ¿Hay alguien aquí dice que me puedes acusar de pecado? Ahora, si su servidor le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y usted dice, oh, pastor, me acuerdo del otro día esto aquí. Mi esposa va a decir, no, mucho pecado tienes. Si cada uno de nosotros nos paramos delante de nuestros familiares con quien vivimos, van a saber, no, pues sí, eres pecador. Pero Jesucristo dijo, ¿quién aquí me redarguye de pecado? Y nadie puede decir nada. Nunca pudieron atacar a Jesucristo de que no tenía una vida santa. Vea lo que dice también 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 también dice así, vaya conmigo Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice ahí? Sin pecado. Jesucristo es perfecto, es santo, solamente Dios es santo y perfecto, completamente santo. Y aquí nos da un ejemplo nosotros, no solamente a seguir, pero aquí nos enseña claramente que Jesucristo es Dios, por su santidad. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Jesucristo no puede pecar. Y aún hay gente que dice, no, pues es que fue un buen hombre, fue un hombre perfecto. No, es que fue un buen maestro, fue sin mancha, sin pecado, dice la Biblia que no hubo pecado en él, no hubo quien lo podía redarguir. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí podríamos ya decir, hermanos, Jesús es Dios, ya, hubiéramos terminado. Con eso era suficiente, ¿no creen? Leímos, no sé, ¿cuántos pasajes leímos ya? No hay necesidad que haya tanta explicación de los pasajes, porque la Biblia solo se explica. Pero vamos a ver los oficios de Jesucristo. La Biblia dice claramente que Él es creador, Jesucristo es el creador, empezando en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Si alguien dice, ¿quién creó los cielos y la tierra? En el Antiguo Testamento nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Juan capítulo 1 nos dice de esta manera. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Está diciendo que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, por el verbo que fue encarnado. Colosenses 1:16 también nos dice algo así. Dice el versículo 16, 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó a los ángeles, las cosas que están en el cielo, Él creó las cosas que están en el universo y en la tierra, Él creó todas las cosas, Él es el creador. Y dice también que todas las cosas por Él subsisten, por Él siguen andando. Si usted ve, nuestro cuerpo tiene un sistema. ¿Por qué? ¿Cómo se sostiene? Los científicos dicen, sabemos que hay átomos y están vinculados. Hay una fuerza que no la entendemos. ¿Sabe quién es esa fuerza? Jesucristo. Todas las cosas por Él subsisten. Es lo que dice Hebreos capítulo 1 también. Hebreos capítulo 1.
Dice versículo 3, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Y me pasé, el versículo 2 era, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué dice ahí? El universo. Jesucristo hizo no solamente la tierra, el universo, pero Colosenses nos dice que aún las cosas invisibles, los ángeles, Él los creó, Él los hizo todo, porque Él es creador, pero también es sustentador. Las cosas se sostienen por Él mismo. Ahora, veamos ahora algunos principios que le pertenecen a Dios, algunos atributos que le pertenecen a Dios. Uno de ellos es que Jesucristo perdona pecados. Una vez yo le ofendí, no mejor si ofendí sí, tal vez ofendí a un compañero de trabajo y le dije, oye, perdóname, dijo, que Dios te perdone. Solamente Dios puede perdonar, me dijo. Dije, tienes razón, pero tú también puedes perdonarme, le dije. Pero mire, ahí en Mateo 9 vemos ahí claramente que Jesucristo le perdona los pecados a una persona y la gente empieza a murmurar, porque dicen que solamente Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero como Jesucristo es Dios, ¿qué cree? Él perdonó los pecados. Dice Mateo 9, del 2 al 8. Sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, dice, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Y aquí dijo él, yo soy el Hijo, yo tengo potestad para perdonar pecados. Vea lo que dice también Marcos 2:5. Si usted tiene alguna duda o tenía alguna duda, ya veo que pues Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dice el versículo 7, es la misma historia, es un pasaje paralelo, dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino quién? Sino solo Dios. Entonces, solamente Dios puede perdonar pecados, y es cierto, y Jesucristo puede perdonar pecados. Dice también en Juan 10 que Él da vida eterna. Es otra de las cosas que Dios puede hacer, una es perdonar y otra cosa es dar vida eterna. Solamente Dios da vida eterna. Es absurdo creer que un ángel podrá dar vida eterna. Juan 10 dice el versículo 28, de esta manera, dice, y yo les doy vida eterna, hablando de Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Jesucristo aquí nos demuestra que Él da vida eterna. También dice en Juan 17:2, Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Jesucristo da vida eterna. Eso debe ser claro a nosotros, que Jesucristo es Dios, que Él puede dar vida eterna. Pero no solamente eso, Él puede resucitar a los muertos. Dice Juan 11, 43 y 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesucristo aquí vemos que Él está mostrando su poder para resucitar a la gente. Yo sé que otros han orado para que resucitara a la gente, pero aquí Jesucristo no oró al Padre, Él resucitó a la persona, aquí en este caso a Lázaro que había muerto. La Biblia también nos dice claramente que Jesucristo es el juez supremo en Juan 5:22, y vamos rapiditamente ahí, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el juez supremo. Lo que dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hemos avanzado con varios pasajes, muchos pasajes, mostrando que Jesucristo es Dios. Bíblicamente hablando, no he ido ni siquiera hecho comparaciones del Antiguo Testamento. La Biblia dice en Joel que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo.
Pero en Romanos 10 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, hablando de Jesucristo, será salvo. Y claramente entonces vemos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Vamos a ver algunos nombres nada más, identificando a Cristo con Jehová del Antiguo Testamento. Ya vimos varias veces que se le llamó Dios a Jesucristo, ¿verdad? Veamos de nuevo Juan, capítulo 21. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero vea también que a Jesucristo tiene el nombre, se le da el título de yo soy. Yo soy. Y este título es muy importante, porque Jehová es yo soy. Pero a través de Juan dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ese es un título que se le daba a Jehová. Y él mismo dijo que él era Dios al usar este título. Es más, voy a ver si lo encuentro. Aquí vamos a ir a Juan, capítulo 8. Vamos a Juan 5, creo que va a ser. A ver si es Juan 5. Bueno, me voy a buscar, pues, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Me lo buscas, por favor? 58. ¿Cuál era? 8, si eran 8, 8:58. Vea lo que dice, vamos a leer desde el versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decías que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis más. Digo, no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardó su palabra. Después dice, mire, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Están diciendo, él dijo que Abraham vio su día. Abraham lo vio y se gozó. Y dice, pero este ni siquiera tiene 50 años. Abraham murió hace más de 1000 años, o 500 años. Pero mira lo que dice la siguiente parte. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos? Versículo 55. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque él dijo, yo soy. Mire, si queremos usar lo que es la gramática correcta, él hubiera dicho, yo era, o yo fui. Pero él dijo, yo soy. Ese es el título que se le da a Jehová. Aquí claramente está enseñando que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Antes que Abraham existiera, dice, yo soy. ¿Oíste lo que dijo? Él se está llamando yo soy. El gran yo soy de Éxodo capítulo 3. Hay que apedrearlo. Y otra vez quieren apedrearlo por la blasfemia. Yo no sé qué podemos hacer con estos pasajes. Si una persona dice, yo no creo que Jesús es Dios. ¿Qué harías con todos esos pasajes? Fueron muchos pasajes, ¿no creen? Y fuimos rápido ustedes. Llegan rápido ustedes, hermanos. Qué bendición. Mucha práctica. Cuando hablamos en la Biblia, le dice la palabra Señor en la Biblia. Ese nombre es especialmente para Dios. Como dice ahí, vayan a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me dijo una señora, es que es cualquier señor. Es como el señor Alfaro, el señor García, el señor Olivera. Es un señor. Pero no es cualquier señor. Vea lo que dice ahí en el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Entonces Jesús es el Señor. Este pasaje, vayamos a Joel. Quiero mostrárselos en Joel. Joel va a ser un poco difícil de encontrar si aún no hay tenido práctica de estar por aquel lado, lo que son los profetas. Yo estoy usando una nueva Biblia, entonces las páginas se me traban y no estoy acostumbrado a ver su lugar. Capítulo 2 de Joel. Dice el versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre, ¿qué dice ahí? Jehová. De Jehová. Entonces, aquí está un pasaje que nos compara exactamente. Vimos plenamente que Jesús dijo que era el yo soy.
Ahí en Romanos dice que debemos invocar el nombre del Señor para ser salvo. Es un título que se le dio a Jesucristo. Él es el Señor y aquí vemos que Jehová es al quien se le debe invocar. Y Jesucristo es el Señor. Ese es un título que se le da solamente a Dios. Por el último atributo que queremos ver, el último principio, es que a Jesucristo se le adoraba. Se le podría adorar a Él. Vayamos a Mateo 8.2. Mateo 8.2. Dice ahí ¿cuál dije Mateo? Mateo 8 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces aquí el hecho de que se le postró es algo muy importante. Vaya aquí dice el capítulo 9, versículo 18. 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Entonces vemos de nuevo que se están postrando ante Jesucristo. Vaya lo que dice 14:33, de Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que le están adorando. Vea lo que dice 15:25 de Mateo, 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Vea lo que hizo ahora 20:20, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Mateo 28:9. Pero pastor, nada más se postraron. Es que postrarse es adorar, es reconocer, es humillarse ante una persona de una manera divina. Dice el versículo 28:9. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y hay muchos otros pasajes que dice que adoraron a Cristo, que Él fue adorado. Es más, habían hombres que se postraron ante Pedro y Pedro dijo, levántese, yo solamente soy un hombre. Dice la Biblia que Daniel se postró ante un ángel y el ángel lo reprendió. Después dice también que Juan se postró ante otro ángel y dijo, levántate, ¿por qué me adoras a mí? Adora a Dios. Porque solamente a Dios se le puede adorar. Solamente a Dios se le puede cantar. Por eso cuando cantamos en la iglesia tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Y tenemos que estar seguros que nuestros cantos eleven a Cristo y mencionen el nombre de Cristo. No nada más que digan la gloria de Dios y la gloria de Dios, o que me dicen adiós a la gloria, pero no mencionamos el nombre de Cristo. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Finalmente vayamos a Filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Dice el versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios. Solamente Dios puede tener su forma propia, ¿verdad? No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí dice la Biblia que toda persona se va a arrodillar ante Jesucristo y va a confesar que Él es el Señor. Vea conmigo Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. 45. Isaías 45, 23. Dice el versículo 23, porque por mí mismo hice juramento de que mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, hablando Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es un pasaje que se refiere a Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios. Si usted cree en la Biblia, usted va a entender y creer que Jesucristo es Dios. Ahora, si usted no cree en la Biblia y cree las enseñanzas de un hombre o de un profeta, usted va a decir, pues Jesús no es Dios. Pero usted no puede decir que es un cristiano bíblico, a lo menos que usted declare y diga que Jesucristo es Dios. Aquí vimos claramente, no sé cuántos pasajes cubrimos, la verdad, pero anduvimos de uno a otro y no hay duda que Jesucristo es Dios.
No tenga usted esa duda, que la gente le dice, pues ¿con quién oraba? Pues oraba con el Padre. Y cuando Él se fue, envió al Espíritu Santo, porque es un Dios que se presenta en 3 personas. Es una misma esencia, pero en 3 personas. Y Jesucristo entonces vemos que es Dios. Vamos a hacer una oración.